Hola, buenos días. Yo soy el profesor Alejandro Datri, soy profesor de historia y estoy a cargo de esta materia que va a ser el diseño y el desarrollo de proyectos. Claramente, como dice el nombre del título de la materia, nosotros lo que vamos a intentar hacer en esta corta cursada es un proyecto que tiene que tener algunos factores o algunos condimentos propios de la investigación, ¿sí? Pero cuando nosotros hablamos de una investigación o de un método, lo primero que se nos vendría a la cabeza sería el método científico. Pero en este caso, como nosotros vamos a hacer un proyecto social en el cual van a estar intervenido e interpelado por la sociedad y por los ambientes de la sociedad que van a ir participando dentro de este proyecto, vamos a ver que no va a poder ser posible implementar el método científico. Porque, por ejemplo, en el método científico se elabora una hipótesis y dentro de esa hipótesis y dentro de los pasos del método científico, nosotros tendríamos que hacer una experimentación y luego de la repetición de esta experimentación poder conseguir siempre el mismo resultado. Por ejemplo, si yo mezclo dos partículas de hidrógeno y una de oxígeno, voy a tener agua, ¿no? El H2O. Y si lo repito 10 veces, esta mezcla, esta fórmula química, las 10 veces voy a tener el mismo resultado, que va a ser la obtención o la creación de agua. En cambio, cuando nosotros vamos a estar inmersos en una sociedad, vamos a ver que se van a dar distintas respuestas, ¿no? Por eso es que hay un historiador, Mark Bloch, que va a decir que la historia es la ciencia del hombre en el tiempo y que no se puede interpretar al hombre por sí solo, ¿sí? Por eso la ciencia del hombre en el tiempo, o sea, en un contexto. Y para nosotros hacer una experimentación, si queremos usar el método científico, no va a ser posible, porque siempre nos va a dar un resultado distinto. Por ejemplo, si yo pregunto cómo estuvo el día ayer, domingo. Bueno, de rato llovía, de rato salía el sol, estuvo fresco. Para algunos, a que les gusta el frío, va a decir que fue un lindo día, que lo disfrutó. Y al que no le gusta el frío, el que no le gustan los días grises, como se le suele decir, va a decir que fue un feo clima, un feo día. Claramente este es un ejemplo mínimo y absurdo, pero para entender, ¿no? Mismo cuando por ahí vemos un accidente de tránsito y si estamos parados en distintas esquinas, vamos a tener cada uno una distinta opinión sobre quién fue el responsable de ese accidente de tránsito, ¿no es verdad? Lo mismo va a pasar acá, porque cada uno va a tener una interpretación del hecho. Por eso es que no se puede ser objetivo dentro de las interpretaciones. El humano en sí no es objetivo, porque siempre que un ser humano, una persona va a decir algo, hay que tener en cuenta que eso que va a decir ya está cargado de una subjetividad. ¿Qué quiere decir la subjetividad? La subjetividad es cuando el sujeto, o sea, yo por ejemplo, Alejandro, voy a hablar de algo interpretando el objeto, ¿sí? Sujeto, objeto, subjetividad. O sea, que ese objeto está atravesado por mi interpretación. Por eso es que por ahí encontramos tantos libros de historia, ¿no? Que hablan o a favor de Rosas o en contra de Rosas, o a favor del peronismo o en contra del peronismo. Porque son interpretaciones de estos historiadores sobre un mismo hecho. Pero no se puede decir que el hecho es esto y nada más. Porque atrás de todo eso hay una interpretación. Siempre lo vemos, por ejemplo, en los canales de noticias, ¿no? De distintas ideologías. El hecho por ahí es uno solo, no sé, que se corta 9 de julio por un reclamo. Bueno, un medio va a tener una interpretación sobre eso y otros medios van a tener otra interpretación según la ideología, ¿no? De cada periodista o del medio en sí. Entonces, nosotros vamos a aplicar para esta investigación y este desarrollo de proyectos el método
histórico de la investigación, no el método científico. Y acá vamos a tener varios pasos a seguir. El primer paso a seguir va a ser crear este proyecto y desarrollar una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Bueno, hacernos una pregunta y la respuesta a esa posible pregunta va a ser nuestra hipótesis. Por ejemplo, yo si quiero hacer un proyecto de investigación y les dije que tiene que haber involucrado a la sociedad, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, voy a pensar qué le estaría faltando al barrio. Por ejemplo, en mi barrio podemos hablar de inseguridad, podemos hablar de viviendas, podemos hablar de plazas, espacios verdes, también se podría hablar de algún club, no sé, algo que le falte al barrio en donde nosotros vemos esa necesidad y bueno, armaríamos un diseño de proyecto en el cual podamos solucionar eso que le falta al barrio. El ejemplo más simple es, bueno, no hay club de barrio en esta zona que yo voy a trabajar. Entonces, mi proyecto, ¿cuál sería? Armar un club de barrio, ¿no? Presentar a la municipalidad y decir que es necesario la creación de un club de barrio, y por eso es que armaría mi proyecto. Pero para esto tengo que hacer la hipótesis, y esto es lo que les decía, sería preguntarme, ¿no? Bueno, ¿para qué va a servir el club de barrio en este lugar que yo digo que está haciendo falta? Bueno, y ahí ustedes pensar, un club de barrio, ¿no? ¿Para qué podría tener, qué beneficio podría dar al barrio? Bueno, que por ahí la juventud esté reunida dentro del club haciendo algún deporte o charlando o haciendo teatro o algún arte marcial, ¿sí? Y no por ahí que estén reunidos en la calle, por ejemplo. Entonces, ahí ya estaría armado una hipótesis, ¿no? Bueno, la creación de un club de barrio lo que haría sería ir reduciendo la cantidad de los chicos que están en la calle jugando o pasando el rato, y en vez de que estén en la calle es preferible que estén en el club desarrollándose deportiva o artísticamente. Eso podría ser una hipótesis y eso sería lo primero que tenemos que hacer nosotros, ¿sí? Entonces, acá les va a quedar la primera actividad, pensar, ¿no? Tómense un tiempo para salir, caminar, ver o por ahí ya lo tienen pensado, qué es lo que podría hacer falta y beneficiar al barrio. O pueden pensar en otro barrio, o pueden pensar a nivel provincial o nacional, ¿sí? O si no se les ocurre nada, pueden hacer un proyecto de investigación que tenga que ver en cuanto a la historia. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en otras comisiones hay un compañero que va a hacer la historia, cómo fue evolucionando su barrio, y casualmente es de la isla Maciel. Y ahí era un lugar donde se trabajaba mucho, y de hecho hay poemas, ¿sí? Que hablan de la isla Maciel como un lugar donde se escuchaban todo el tiempo el paso de los obreros. Sí, el paso me refiero al caminar, al andar. ¿Y esto por qué es? Bueno, porque en el siglo XIX era un lugar de grandes frigoríficos y antes de grandes saladeros, ¿se entiende? Entonces hay que pensar ahí desde la historia cómo fue evolucionando Avellaneda o la isla Maciel en cuestión a los factores históricos. Eso es un ejemplo válido que también pueden utilizar, si a alguno le gusta la historia, también lo puede hacer. Hay un poco más de investigación, pero está bueno, va a ser divertido y no viene mal. Por otro lado, la materia, ustedes ya saben, tiene que tener una nota, un fin, ¿no? Un cierre, y voy a hacer solamente una sola nota. ¿Qué va a ser? La entrega final de un proyecto de investigación con todos los pasos que voy a ir diciendo: la hipótesis, la heurística, la hermenéutica, el desarrollo, ¿sí? Las entrevistas, encuestas, conclusiones. Eso va a ser todo paulatinamente. Y finalmente va a ser en la creación de este proyecto de investigación. Bueno, eso que ustedes, ese proyecto final, lo van a tener que entregar de forma escrita, por computadora, lo van a mandar por mail seguramente,
Y aparte tiene que haber una defensa oral de ese trabajo, de ese proyecto de investigación que ustedes han hecho. Entre esas dos notas va a salir la nota final de ustedes, con la cual van a cerrar la materia en este cuatrimestre. Si hay alguna duda, les pido que me la hagan llegar por un mensaje privado, por WhatsApp, o si quieren me lo pueden hacer por mail. A continuación también les voy a linkear, ¿sí?, otro video para que se entienda por ahí un poco más, si hay alguna duda, de qué se trataría la materia. ¿Está bien? Bueno, nos vemos la semana que viene. Vayan enviándome las actividades a medida que lo puedan hacer, así corrijo. Chau.